Colosenses capítulo 2, verso 11. Dice así la palabra: en él fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Vemos, como dice la palabra, en él. Cuando dice en él, se está refiriendo a la persona de Jesucristo. Dice, con circuncisión no hecha de mano. Entonces, circuncidados. La circuncisión, sabemos todo, que los judíos se cortan el prepucio. Al octavo día del nacimiento del varón le cortan el prepucio, y eso representa cortadura de la carne, cortadura del pecado, cortadura de la vieja creación. Entonces acá lo aclara así: en él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, aclara, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y la circuncisión de Cristo, sabemos bien que es hecha por la cruz. Ahí fuimos despojados del pecado, destruimos el pecado. Entonces, siempre cuando se refiere la circuncisión de Cristo, se está refiriendo a su sacrificio. Nosotros pedimos perdón, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos el pecado, tenemos un corazón arrepentido. ¿Y qué pasa? Ahí se circuncida el pecado, se corta el pecado de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra alma. Y solamente por medio de la cruz podemos cortarlo. No hay otra forma, como dice acá la palabra, en la circuncisión de Cristo. Entonces nos muestra que a través de confiar en el sacrificio de Cristo, cuando decimos tomamos la cruz, ¿qué estamos diciendo? Confiamos en que su sacrificio se hizo todo. Entonces tomamos la cruz, tomamos de las promesas, tomamos de la confianza en ese sacrificio. ¿Para qué? Para que podamos esperar según Él, como enseñamos ayer. Entonces, con un corazón arrepentido de mis pensamientos que me quieren arrastrar hacia la vieja esencia, hacia la vieja vida, y no me dejan andar en la nueva, entonces ahí estoy combatiendo, estoy tomando de la cruz, estoy tomando de su sacrificio, estoy reconociendo que me quiere dominar el pensamiento vano, pero también al mismo tiempo, cuando estoy combatiendo, me estoy manteniendo en el camino. Y cuando digo me mantengo en el camino, estoy diciendo, estoy reconociendo que ese pensamiento me combate, para que se mantenga mi mente en la palabra, para que se mantenga mi mente en la voluntad de Dios, en el camino como Dios quiere, despojándome, combatiendo contra esos pensamientos que me quieren arrastrar. Pero cuando yo pido perdón, me mantengo ahí. Entonces en un momento se corta ese pensamiento vano, se corta lo que me quiere arrastrar. Entonces esa circuncisión significa cortadura de la vieja creación. Somos circuncidados, nos quita el pecado a través de pedir perdón. Nosotros pedimos perdón y entonces confesamos todo lo que tenemos ahí, y el Señor va limpiando nuestros pensamientos, nos va purificando. Entonces confiar en el sacrificio es esperar a la manera de Él, es confiar a la manera de Él, es poner en práctica la palabra, que es una orden que nos muestra cómo limpiarnos el pecado, cómo limpiar nuestros pensamientos que son vanos, que están apartados de Cristo, que se desesperan por pecar, que se desesperan por hacer la voluntad del enemigo, o por hacer mi voluntad, que es pecaminosa, y no la voluntad de Dios. Entonces cuando digo confío, me mantengo ahí, pido perdón, entonces en un momento el Señor me limpia de pecado, y entonces ahí está siendo cortada esa vieja esencia. Amén. Colosenses 3:8, Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Esto es profundo, lo de la cruz de Cristo, porque hablamos más o menos un lenguaje que decimos corazón arrepentido, pedir perdón, arrepentimiento, inclinarnos, hacer la voluntad del Señor, esperar en Él también decimos, y es todo humillación, es todo tomar la cruz, es todo matar la vieja esencia que nos quiere apartar del camino de Dios. Cuando el Señor te dice que tenemos que esperar en Él, tenemos que esperar en la palabra, y como decíamos ayer, que se complace en lo que en Él espera. Pero cuando nos saca del camino de la cruz, cuando nos saca nuestro pensamiento de confiar en Él a la manera de Él, entonces ya nos arrastró el enemigo. Por eso mismo
vemos acá que nos muestra en Colosenses 3:8, ahí vamos. Dice así la palabra: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Dice, ira, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Vemos, desechad. En la otra parte decía circuncidad, ¿no? No circuncidamos, desechamos la vieja creación, desechamos el pecado de nuestra mente. Y como dice acá la palabra, ahora desechad de vosotros todas estas cosas. Y da una serie de pecados. Ira. La ira, ¿por qué? Porque hay enojo, hay venganza, porque hay diferencia con una persona. Entonces, la palabra, ¿qué me dice? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No está obrando Dios en una ira cuando me vengo. Cuando actúa a mi manera, no está actuando Cristo en mí, no está actuando el poder de Dios en mí. Entonces vemos que la palabra me invadiría, por eso mismo tengo que despojarme de ese pecado de ira, por ejemplo. Después dice enojo, cuando la palabra nos dice que tenemos que perdonar, si tenemos algún enojo contra nuestro hermano, dice que tenemos que arrepentirnos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo, dice la palabra. Y nos está invalidando nuestro pensamiento vano. Por lo tanto, confiando en esa palabra, estoy circuncidando de mi mente estos pecados. Entonces, le pido perdón, Señor. Ira, enojo, está mal, Señor, es pecado. Circuncidame en la mente mis pensamientos. Entonces empieza a despojarse de esa vieja creación a través del arrepentimiento. Esa es la verdadera circuncisión, arrepentimiento. Y ese arrepentimiento justamente es lo que se traduce, hermano, en tomar la cruz, en confiar que Cristo tiene poder para destruir esos pensamientos malos, de ira, de enojo, de malicia, como dice acá la palabra. Que nos saquemos todo pensamiento de malicia, también dice la palabra, y ya me invalidó otra vez. Entonces, a través de que está la palabra en mi mente, va a ser mayor la limpieza y va a ser más efectiva porque la palabra me convence de pecado. La palabra dice que es como un martillo que va golpeando la piedra, el corazón duro, hasta que la parte. Y después dice acá la palabra, lenguaje soez de vuestra boca. Y el lenguaje soez es hablar tontería, bufonería, como dice la palabra también. Entonces, cuando hablamos fuera de la palabra, o cuando empezamos a hablar la pavada, como le decimos nosotros, es un lenguaje soez. Entonces, la palabra dice que no seamos bufones. Dice, la bufonería la condena el Señor. Entonces, ahí yo también me tengo por qué arrepentir. Cuando veo estos pecados en mi vida, le pido perdón. Entonces, su sacrificio, dice, en su sacrificio triunfó sobre el enemigo. Y cuando dice triunfó sobre el enemigo, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que confiar en esa palabra. Entonces, ¿a dónde voy a destruir el pecado? ¿O cómo lo voy a destruir? ¿Será que por ser educado? ¿Por ser un hombre prudente, una persona prudente? No, mediante la palabra, me alimenta la palabra, me convence de pecado. Entonces yo confío que en la cruz destruyó todos estos pecados. Y como digo, cuando digo espero en Él, confío, ¿qué estoy diciendo? Estoy confesando mis pecados, porque es la única manera que va a destruir, porque en el sacrificio lo hizo. Entonces empieza a actuar el Espíritu de Dios mediante la palabra y me convence de todos estos pecados. Yo voy pidiendo perdón, voy crucificando y por lo tanto se va circuncidando, como dice, el pecado. Vamos sacando el prepucio de nuestra mente, el prepucio que representa el pecado. Entonces la única manera es limpiarnos por la palabra, es cortarlo por la palabra. Y la palabra mismo dice, presentándose como agua, que fuimos limpios a través de las aguas. A través de las aguas, dice, de la regeneración. Entonces, regeneración quiere decir que hace una persona nueva, regenera, hace un nuevo género, una nueva persona. Y lo que lo hace es la palabra. Sin palabra no puedo tener convicción de pecado. Sin palabra no puede haber prepucio cortado. Y ese prepucio cortado lo hizo solamente en su sacrificio. Ahí venció al pecado. Venció ese prepucio. Lo corta y yo tengo que confiar solamente en la palabra. Y ahí es cuando pido perdón. Ya no lo hago yo, sino Cristo empieza a actuar en mí a través de las palabras. Me da convicción y yo solamente
Confieso mis pecados para que pueda, hermano, ser limpio, para que el Señor pueda obrar en mí, para que pueda destruir. Eso es tomar la cruz, eso es confiar, porque estoy tomando de su sacrificio, estoy tomando la cruz, y por lo tanto ahí empieza el combate. Nosotros le pedimos perdón, reconocemos todo lo que no le agrada al Señor, y el Señor me empieza a dar una mente nueva, una forma nueva de pensar, y como dice acá la palabra, quitando el prepucio. Y dice así la palabra, Jeremías 4:4, para dar un poquito más de luz. Jeremías 4:4. Dice así la palabra de Dios: circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Esta es la parte que vamos a destacar. Dice, circuncidaos para el Señor, dice, límpiense para el Señor, quiten el pecado. Y dice, quitad los prepucios de vuestros corazones. Y cuando está diciendo vuestros corazones, ¿qué está hablando? ¿De qué está diciendo? La mente, el pensamiento. Porque el corazón no piensa. El corazón no habla, el corazón no ve. Esto, acá está todo. En un mundo lleno de maldad es el pensamiento del hombre, como lo dice en Santiago. Y dice, quitad los prepucios de vuestros corazones. Y el prepucio, como digo, está en la mente. Y se circuncida o se saca solamente por medio del pedir perdón. Reconocer lo que está en nosotros. Y entonces empieza a circuncidar. Le empezamos a confesar todo lo que gobierna nuestra mente, ese pensamiento vano, como dice la palabra también en Jeremías 17:9. Engañoso, perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Entonces, vemos que descubre el Señor a través de la palabra lo que hay, engaño en nosotros. A veces pensamos que estamos en la presencia de Dios y estamos con enojo, con ira y con amargura. ¿Y qué dice la palabra en Santiago? Santiago dice así: la sabiduría de lo alto es pacífica, benigna, amable, sin incertidumbre y lleno de buenos frutos. Pero la que es diabólica, ¿cómo es? La diabólica dice que tiene división, que tiene murmuración, y sobre todo ahí lo destaca, amargura. Amargura. Y lo vamos a leer, vamos a destacarlo acá para poder darle un sentido y poder descubrir el enemigo cómo actúa. Santiago, capítulo 3, dice así la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, o sea, no te enorgullezcas, dice, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal, diabólica. Si hay raíz de amargura, ¿qué es? Es el pecado mismo, que mora en nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que circuncidar según la palabra. Según la palabra me está diciendo, no mientas contra la palabra de Dios. Porque esa raíz de amargura, celos amargos y contención en vuestro corazón. Y muchas veces la contención no es contra un hermano, acá lo dice, es contra Dios mismo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué llevo una vida así destruida? ¿Por qué? Y empezamos a echarle la culpa a Dios. Aparentemente somos buenas personas, pero la misma palabra cuando viene te descubre el pecado, nos muestra el pecado. Y dice en un pasaje dice así, en Hebreos 4 creo que está, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma, los tuétanos, el corazón, dice, y penetra hasta el partir el alma. Bueno, y discierne las intenciones del corazón, los intentos, lo que está oculto. Entonces, la palabra nos hace descubrir el pecado. Discierne, dice, discierne los intentos del corazón.
Y es viva y eficaz. ¿Viva por qué? Porque tiene poder. Eficaz para destruir el pecado. Entonces nos muestra el pecado para destruirlo. Nosotros pedimos perdón a través que descubrimos, a través de la palabra del pecado. Raíz de amargura, Señor, perdoname. Espíritu de muerte, perdoname. Vicios, perdoname. Murmuración, perdoname. Ira, venganza, perdoname. Porque todo esto nos trae condenación. Todo esto nos trae tormento. Y en eso tenemos que despojarnos, como dice acá la palabra, circuncidarnos, como dice, en vuestros corazones, dice Jeremías 4:4, los prepucios de vuestros corazones. El pecado de tu mente, de tu pensamiento, ahí no le deis lugar al diablo, dice la palabra. No deis lugar al diablo, porque el diablo te destruye. La palabra mismo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, si vos le das lugar al diablo, a tu pensamiento te devora, te destruye. Y eso tenemos que entender, hermano, que nuestro pensamiento fuera de Cristo es un pensamiento que vive, o una vida que vive uno atormentado. Pero cuando gobierna la palabra de Dios, te da seguridad, te da tranquilidad. Y como dijo Karina a la mañana, cuando uno está bien, le resbala todo. Cuando uno está mal, cualquier cosa es motivo de enojo, es motivo de pelea. Y es verdad, porque decía en estos días también que el Señor va a guardar en completa paz aquellos pensamientos que en ti perseveran, que perseveramos en el Señor, en la palabra ahí, que toma nuestro pensamiento, que le dedicamos a la lectura, que nos humillamos, que vamos orando, confesando el pecado. Por lo tanto tenemos tranquilidad, por lo tanto sale la aflicción de espíritu, por lo tanto hay un descanso en nuestra alma cuando empieza a gobernar la palabra. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ocúpate de estas cosas, dice, ocúpate de la salvación, ocúpate de la palabra, ocúpate de la lectura, ocupa, y dice, no descuides el don que hay en ti, ocúpate de la oración. También le va haciendo énfasis que todo lo que hace crecer nuestra vida espiritual es lo que tenemos que mantener para protección. Eso es levantar muralla, como lo levantaron en el tiempo de Nehemías, cuando reconstruyeron ahí los muros para protección. Dice que levanten por las partes bajas, y tenemos muchas partes bajas, ¿por qué no decirlo? Uno sí tiene el vicio, pero otro tiene raíz de amargura, otro tiene enfermedad, otro tiene miseria, otro tiene espíritu de muerte. Y ahí es cuando nos tenemos que humillar. Tenemos que pedir perdón para que empiece a levantar muralla. Muralla es la protección que va a haber en nuestra vida, y la protección que la da la palabra, te va formando, porque se va manteniendo tu mente en Cristo. Entonces es impenetrable, es infranqueable tu muralla. ¿Por qué? Porque el diablo tira los dardos de fuego del enemigo, ¿no? Dice, pero ¿qué tenemos que tener? El escudo de la fe, dice, para que podáis apagar todo dardo de fuego del enemigo. El dardo de fuego, el dardo era una flecha cortita, que la tiraban y la tiraban con fuego en la punta. Entonces, eso hacía desastre. Cuando caían en las casas, provocaban incendio. Y una flecha con fuego, prácticamente una flecha que por dentro te liquida. Entonces, tenían un escudo, ellos, que tenían un tratamiento de un cuero especial. Entonces, cuando penetraba el dardo ahí, ¿qué pasa? Quedaba incrustado, pero apagaba el dardo. Entonces, por eso lo representa que la fe va a ser nuestra protección. Si hay palabra, y si hay fe en la palabra, si yo me voy pidiendo perdón, justamente lo que va a apagar esos dardos de fuego, todos los planes del enemigo. Todo lo que quiere destruirte, todo lo que te arrastra, todo lo que te destruye, todo lo que te lleva a una vida destruida, con amargura, con espíritu de muerte, con enfermedad, con mala suerte, con futuro incierto, hermano. Porque muchas veces, cuando no tenemos la palabra del Señor, tenemos miedo a lo porvenir. Tenemos temores. Y futuro incierto hablo, ¿no? Porque, a ver, yo cuando era joven tenía una forma de pensar. Pero la realidad es que la juventud no es eterna. La juventud, después de los 30, se acelera. Y se empieza a acelerar, y ya no formaste una familia, ya te viste que te encontraste con un futuro incierto, que se te pasaron oportunidades. Yo me acuerdo de los 20 a los 25, encontraba laburos, encontraba trabajo hasta los 30. Y tenía suerte porque ganaba bien. Pero después ya no era lo mismo.
No era la misma suerte, porque ya estaba más grande, ya no te pagan lo mismo, no tenés la misma oportunidad. Entonces empezaron a pasar la oportunidad y después ya viene el casamiento, viene la familia y uno se encuentra 30 años, ¿qué tengo? ¿Qué hice? No tengo casa, no tengo ni siquiera una cama, tenía a los 30 años. Imagínate que dormía yo en el living, en un colchón a veces me tiraba o a veces me tiraba en el sillón. Ni siquiera una pieza tenía a los 30 años. Y bueno, el enemigo nos va robando así la bendición, porque nuestros pensamientos fluctúan. Un día quiero una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa, y voy corriendo tras los pecados. Y así nos va llevando el engañador. Un día me gusta una cosa, y mañana otra cosa, y pasado otra cosa. ¿Y por qué no hacemos? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inquieto. Como no lo satisface nada, voy corriendo acá, voy tocando puertas allá, ta. A ver, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos... Se me pasa por la cabeza, bueno, ahora voy a ser un viajero en el mundo. Y empiezo a viajar. Después me aburro. Después quiero hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Y mirá, la verdad que no tiene sentido la vida, así que me voy a dedicar al arte. ¿Y qué podemos hacer? Hacer pintura y empezamos a pintar. Nos gusta momentáneamente y después abandonamos al año. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ser músicos, vamos a tocar la guitarra y empezamos a aprender y llega un momento que nos aburrimos. La guitarra para allá, ya me aburrí. Entonces no llegamos a nada y no concretamos nada. Nunca me voy a olvidar una youtuber que viajaba con el novio. Viajaron con la pareja 10 años. Y dice, yo tengo un defecto, que yo me sentí muy identificado con lo que dijo. Que todo lo que empiezo, pero al tiempo me aburro. Viajé 10 años y llegó un momento, yo dije, cuando trabajaba en una oficina, ganaba bien, quiero viajar. No quiero llegar a esta vida rutinaria. Viajó 10 años. Y aparte muchas cosas estudió. Después se aburrió y dijo, voy a dejar los viajes. Voy a volver a trabajar porque extraño el trabajo. Uno no sabe qué hacer, uno no sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque no satisface nada, hermano, de lo que puedas encarar, estudiar, porque solamente ahí la plenitud, como venimos tocando en estos días, es la que da el Señor. Lo que colma el alma, lo que llena. Lo otro es un complemento simplemente para trabajar más cómodo, si te gusta, pero no quiere decir que va a haber una felicidad. Uno, por supuesto, le gusta un trabajo, un tipo de proyecto más que otro, y uno lo puede encarar y va a trabajar más cómodo, pero no quiere decir que te va a dar felicidad, porque la felicidad solamente la da Cristo y lo que llena el alma es Cristo. Y dice acá la palabra, Romanos 6:6. Romanos 6:6. Dice así la palabra. Dice así la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Bueno, acá lo dice otra vez, nuestro viejo hombre fue crucificado. Y cuando decimos crucificado, es muerto, eliminado, cortado de prepucio. Este es el tema que se trata, la circuncisión, sacar el prepucio de nuestro corazón, de nuestra mente, el pecado. Y dice acá, para que nuestro cuerpo de que el pecado fuera destruido el pecado. Y la única forma de destruirlo, ¿cómo es? Es mediante la cruz de Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Fue crucificado, o sea, Cristo lo crucificó en la cruz del Calvario. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Entonces, cuando se crucifica el cuerpo de Cristo, ¿qué está mostrando? Que está siendo destruido el pecado. Pero después Él resucita a una nueva vida y así también destruye, no al hombre, no a nuestra vida, sino nuestros pecados que nos traen sufrimiento, que nos traen raíz de amargura, que nos traen mala suerte, espíritu de muerte. Y como dice acá la palabra, nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. En la cruz lo destruyó. De la única manera que triunfó. Dijo, consumado es. Por lo tanto, ya está el poder ahí. Fue destruido, entonces resucitó. ¿Para qué? Para que también nosotros con Él estemos. Dice la palabra, iré y os prepararé morada, para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Entonces, Él nos lleva a la presencia del Padre, a través de
que nos quebranta por la palabra, nosotros pedimos perdón. Y cuando sentimos paz, no estamos en la presencia de Dios. Cuando hay descanso, no estamos en la presencia de Dios. Cuando saca la amargura, no estamos en la presencia de Dios, nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la palabra. De un tormento que está ese espíritu de infierno al cielo, a la tranquilidad, a la paz, al sosiego. Ahí nos quiere llevar. Y como dice la palabra, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, fue destruido el pecado para que no seamos esclavos de ese dueño. Y cuando digo esclavo del pecado, estoy diciendo que esclavo es la persona dominada por Satanás, por los pensamientos que lo gobiernan y no se puede. Quiere, intenta, pero no se puede. ¿Por qué? Porque lo domina Satanás. Y ahí ya tenemos que descubrir que es Satanás el que nos saca de la presencia del Señor, el que nos saca de la lectura, el que nos saca de la casa de oración, el que nos saca de su presencia. ¿Quién nos roba la paz? Satanás. ¿Quién nos saca de la casa del Señor? Satanás. ¿Quién nos saca la bendición? Satanás. ¿Quién nos roba la lectura? Satanás. ¿Quién nos roba la mente? Satanás. ¿Quién nos roba el escuchar la palabra? El que nos da divague de mente, Satanás. Entonces ahí es cuando yo descubro que Satanás quiere dominar. ¿Para qué? Para tormento. Para que la palabra sea aburrida, inentendible, para que no me quebrante, para que no me toque. Y para que me mantenga, por sobre todo, esclavo, dominado a voluntad de él. Porque el esclavo, como dice la palabra, no hace su voluntad, sino la voluntad de su amo, la voluntad del que lo domina. La palabra dice en Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces ahí está diciendo, se manifiesta el viejo hombre, el que me esclaviza. Satanás domina. Y dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y después responde el mismo, gracias a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo, porque lo mandó, hizo el plan de Dios, tomó la cruz y mediante la cruz triunfó sobre el pecado. Entonces, Él triunfó. ¿Y a mí qué me toca hacer? Creer. Y cuando digo me toca creer, estoy diciendo me toca tomar la cruz. ¿Por qué? Porque se manifiesta la incredulidad. Entonces te dice no es así. Te dice la incredulidad. Y vos le decís sí, Señor, perdóname. La incredulidad porque Satanás me quiere entrar y dominar la mente para hacer sus deseos, para apartarme de la palabra, para apartarme de la voluntad del Señor, para apartarme como Él me dice. Y Él lo que me está diciendo, cumplí mi palabra, humillate, pedí perdón de esos pensamientos vanos, y ahí empieza a ser crucificado el viejo hombre. Ese prepucio que domina nuestra vida lo necesitamos cortar. Necesitamos pasar, como dice la espada, o la palabra que es más cortante que espada de doble filo. Y con ese filo cortar esa vieja creación, ese pecado, ese prepucio, sacarlo de nuestra vida, porque eso nos destruye. Y necesitamos como dice en la figura, octavo día que eran circuncidados, y octavo día, ¿qué significa? Nueva creación. Nueva creación. Entonces, cuando yo corto la vieja creación o el prepucio, estoy en la nueva creación. Estoy siendo regenerado. Mis pensamientos están dominando a Cristo. Empieza el Espíritu a gobernarme y ya no Satanás, que me desespera, me enloquece. Me enloquece. Yo me acuerdo cuando era pibe, cuando era joven, mi mamá hacía sus primeras armas en la palabra, y yo no quería estar mucho tiempo acá. Y mi mamá venía del trabajo y el poco tiempo que tenía, aprovechaba, y cuando me agarraba por ahí, me decía, ella trabajaba de noche, vení, hijo, me decía, y me ponía la mano en la cabeza y no me gustaba nada que me ore. Y yo trataba de huir, y menos que me hable de la palabra. Trataba de huir siempre, nunca quería estar, nunca me quería encontrar con mi mamá, y me desesperaba. Cuando estaba acá, una desesperación, me iba para pasar todos los días, o con mis amigos, o con mi novia, pero no la quería ver a mi mamá. ¿Por qué? Porque sabía que me iba a orar y sabía que me iba a dar la palabra. Una desesperación. Pero yo en el fondo, sí, obviamente la amaba a mi mamá con devoción, pero había otra cosa
que me producía rechazo. Cuando empezaba a hablar de la palabra o quería orarme, ya me trataba de escapar. Y así nos enloquece Satanás, escapando de la voluntad de Dios. Nos produce un tormento. Me parecía que estaba sofocado, encerrado en casa. Y me iba. Entonces, trataba de dormir bien, a la noche me iba también, trataba de dormir bien, y cuando apenas se descuidaba mi mamá, que estaba durmiendo de día para aprovechar que ella tenía que trabajar de noche, me borraba. Me iba, para que no me ore, para que no me dé la palabra, para que no me diga nada, porque me molestaba que me hablen de la palabra. ¿Y quién era? Era Satanás, si no me hacía nada malo. Pero así huimos de la presencia del Señor. Como Jonás, en un momento le pidió que haga la voluntad y huyó. Le dice, andate a Nínive, se fue a la dirección contraria, Tarsis. Era totalmente el rumbo opuesto. Y así vivimos una vida ajena de Dios, con un engaño, y ese prepucio sigue estando. Y la palabra, cuando me apunta en ese prepucio y me dice lo que es pecado, yo tengo que humillarme. Tengo que entregarme a la voluntad de Dios para encontrar el reposo de mi alma, para encontrar el descanso en mi alma. Después había una cosa extraña, ¿no? Y yo pienso que también tal vez era por la oración de mi mamá. Yo me iba al gimnasio y nunca realmente dije, porque lo comenté, por qué dejé el gimnasio. Es la primera vez que lo voy a contar. Yo el gimnasio lo dejé después de asistir años, de ir años al entrenamiento. Venía del trabajo y me iba al gimnasio. Y mi mamá era el último tiempo ya que estaba trabajando. Y ella a las 8, 7 y media ya se iba para la parada. Entonces yo cuando venía ya no la veía. Y yo me acuerdo que estaba entrenando y justo aparece mi mamá, me dice, Javi. Y yo cuando miro la veo a mi mamá y me dice, no me acuerdo qué me comentó, que me dejó un encargo. Y bueno, dejé las mancuernas, la acompañé hasta la parada y me produjo una aflicción de espíritu, pero tal, una tristeza, un decir, la quiero a mi mamá, quiero estar con ella, pero había otra fuerza que me decía no, o que me dominaba para no estar en casa. Y me produjo, una tristeza. Y me acuerdo que me puse a llorar, se me cayeron un par de lágrimas y dije, yo ya quiero estar con mi mamá, no quiero... Mediante así me trataba el Señor. Y al final dejé el gimnasio. Dejé porque yo quería estar con ella, yo quería tener una relación con ella, pero había otro espíritu que me dominaba. Y eso es lo que el Señor hace de alguna manera, ¿no? Para que volvamos al camino. Se manifiesta el pecado, sí. Se manifiesta lo que nos quiere destruir. Pero también está el Espíritu de Dios que trata con nosotros. Viene esa tristeza y mediante esa tristeza vine a la voluntad de Dios, me empecé a relacionar más con mi mamá. Después mi mamá dejó el trabajo, nos relacionamos más y bueno, llegó un momento que yo tenía que mantener todo esto, tenía que ayudar a mi mamá, le pasaba todo el sueldo prácticamente y tenía que mantener a toda la gente de la casa. No me importó porque cuando uno, yo creo que quiere a un ser querido, no le importa qué tiene que poner. Yo soy de los que siempre pensé que no le tenemos que hacer, ya que hicieron tanto esfuerzo por nosotros nuestros viejos, no le tiene que faltar nada a nuestros viejos. Y en todo lo que podía, si yo hubiera podido más, le hubiera dado más. Siempre me lamenté por no tener plata, o tal vez por no ser millonario, porque en ese sentido tal vez iba a ser muy dadivoso para dar, para ayudar, para tener bienestar, para que no trabajen, para que coman todo lo que quieran, para que no pasen ni frío ni calor. Yo, si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho, pero no solamente con mi mamá y mi papá, con todos mis parientes. Es una cosa que tengo un sentir, pero bueno, el Señor trata conmigo por ese lado de lo económico, que nunca me salió todo redondo. Pero bueno, el Señor sabe, porque dice la palabra, hace mejor de lo que pedimos o entendemos. No tengo por qué replicar el plan de Dios,
hay cosas que no las entiendo todavía, pero voy comprendiendo de a poco. A medida que voy avanzando en mis experiencias, me va ayudando el Señor y me va enseñando. Y dice acá la palabra también en Efesios 4:22. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos del prepucio, cortá el prepucio, te dice acá, que está viciado, está corrompido, está habituado. Viciado está habituado, acostumbrado a vivir conforme a los deseos engañosos. O sea, hay un deseo en nuestra vida, pero pensamos que vamos a hallar la felicidad lejos de Dios. Pero la realidad es que es un deseo engañoso, que parece que nos va a ir bien, pero en realidad, como lo dice el proverbio, vamos como buey al degolladero, a la muerte. Cuando domina el pensamiento fuera de Cristo, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra, cuando no hay humillación, por lo tanto, domina eso, pero dice, despojaos, cortá, humillate, cortá ese prepucio de tu vida, tomando la cruz, que la única manera, como volviendo, y lo leo otra vez, para darle este sentido, como dice acá al principio, 2:11, ahí comenzamos, Emma, en 2:11 de Colosenses, cuando dice, en él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Y la circuncisión de Cristo se hizo en la cruz. Nos despojó del pecado, destruyó el pecado. Y por lo tanto, cuando nosotros nos humillamos, tomamos la cruz, aceptamos de su sacrificio, esperamos en Él, entonces ahí nuestro pensamiento que nos desespera para sacarnos de la presencia de Dios es la que va a ser circuncidado. Entonces me voy a querer mantener más tiempo en la lectura, más tiempo en la presencia del Señor, más tiempo en escuchar, más tiempo en pedir perdón, más tiempo haciendo la voluntad de Dios. O sea, es una forma de vida, no es solamente mantenerse más tiempo, sino todo el tiempo. Y cuando te cambia el pensamiento, la forma de pensar, tiene que ser algo natural, una forma de vivir el cristiano, tomando la cruz. Amén. Dice Romanos 2:28 y 29. Romanos 2:28 y 29. Dice así la palabra. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. Vemos acá la palabra. Dice, la circuncisión es la del corazón. No es judío el que lo hace exteriormente o el que lo hace en la carne, sino que la circuncisión es del espíritu. Es en tu mente que despoja ese pecado, que te cambia el pensamiento, que te saca los pensamientos que te pone Satanás, que te tienta, que te lleva, que parece que sos vos que estás pensando, pero en realidad son las ideas que pone Satanás en tu mente para arrastrarte, para destruirte, para llevarte cautivo del pecado. ¿Y Satanás para qué vino? Para matar, hurtar, destruir. Es el único plan y propósito, hacerte sufrir, Satanás. No te va a dar nada bueno. Vos pensás que de esa manera vas a encontrar felicidad. Si Satanás te quiere destruir, lo dice claro la palabra. Cristo vino a libertarnos del pecado. Y cuando digo libertarnos del pecado, nos viene a libertar del sufrimiento y nos muestra el cómo a través de la palabra. El confesar el pecado, el creer que en la cruz ya lo hizo todo. Entonces ahí es cuando yo pido perdón, para mantenerme en humillación, para que no haga la voluntad de Satanás, sino que ahí a través de pedir perdón estoy combatiendo contra Satanás, y entonces va a llegar un momento que lo va a destruir. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo él, no lo hice yo. Yo solamente me mantuve en oración y en escuchar la palabra, hacer la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que destruyan mi pecado, ese pensamiento pecaminoso. Y como dice acá la palabra, sino que es judío
el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu y no en letra, mediante la cruz solamente. ¿A dónde nos despojamos del pecado? En la cruz. Entonces ahí despojó de nuestro pensamiento el pecado, nos da salvación, nos da liberación. Y cuando dicen no de letra, no en cuanto a una letra fría, a una forma de actuar natural, la ley que mandaba a circuncidarse al 8º día. Y lo hacía naturalmente, pero no es conforme a un mandamiento, no conforme a la letra, sino que tiene que estar acá. La circuncisión no es una vida de apariencia, es una vida transformada, una vida regenerada, una vida de hablar de Cristo, pero sobre todo sentir la liberación, sentir el poder en nosotros, sentir el cambio de vida. Y dice en Filipenses 3:3, Filipenses 3:3, dice así la palabra: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, dice, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Dice, nosotros somos la verdadera. Lo que adoramos en espíritu somos los que nos circuncidamos verdaderamente. Lo que cortamos el prepucio no es el judío, no es el que lo hace según la letra, según el mandamiento, no es el que lo hace naturalmente o en lo exterior, sino que acá nos despojamos nosotros, somos la verdadera circuncisión y adoramos en espíritu, tenemos comunión con Dios y como dice acá la palabra, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Nuestra gloria es Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo ahí? Nos gloriamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos lleva a la gloria. ¿Y cómo nos llevó a la gloria? Mediante su muerte y resurrección. Tomó la cruz para trasladarnos, para tener victoria. Entonces, nuestra gloria es Cristo, no es la ley, está diciendo. No es el esfuerzo humano, y dice, no poniendo la confianza en la carne. No poniendo la confianza en la carne. Ahora, a ver, me lleva esto a Gálatas 6:14 y después volvemos ahí. Dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde está nuestra gloria? En su sacrificio. Él nos traslada mediante su sacrificio a la gloria, a sentir la paz, a sentir descanso. Y dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No hay otra gloria, hermano. Solamente en la cruz se produce nuestra gloria, nuestra transformación, nuestra liberación, hermano, nuestro cambio de vida. Por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo, dice la palabra. Yo morí al mundo, eso está diciendo Pablo. Y para el mundo yo también no existo, o sea, no tengo relación. Ya no tengo relación. Pero la relación se produce primeramente en la mente. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué relación quiero tener con el mundo? Dice, yo ya no existo para el mundo, dice Pablo. Y yo también crucifiqué al mundo. Ya maté mis viejos deseos, mis pensamientos. Ya no voy a vivir esclavo para el mundo. Y para el mundo no voy a existir. Entonces ya no tenemos relación. Es una relación totalmente rota, acabada, terminada. Y solamente es por mantener nuestra mente en Cristo. No somos extranjeros y peregrinos, como dice la palabra. No estamos de paso. Eso es lo que somos. No pertenecemos a este sistema, a esta forma de vivir, a estos pensamientos que nos pone Satanás, sino nuestra patria celestial es la por venir, dice la palabra. Es la que está allá, arriba, como hace una figura, que es en el tiempo de la manifestación del Cristo, nuevo tiempo, cielo nuevo, tierra nueva. Entonces vivimos en un estado espiritual de gozo, de paz, eso es el cielo. De transformación, eso es el cielo. De descanso, eso es el cielo. Y dice así la palabra también, Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice así, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice. La esperanza de gloria. Entonces, ¿qué está diciendo ahí la palabra? Cuando nos domina Cristo, cuando entra Cristo en nuestra alma, cuando domina nuestros pensamientos, tenemos la esperanza en eso que nos va a llevar a la gloria, la liberación.
de nuestro pecado. Y volvemos a Filipenses 3:3, con esto acabamos. Dice así la palabra: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, lo que en el Espíritu servimos y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo la confianza en la carne. Ya no confío en mí. Y como dice acá la palabra, aunque yo tenga de qué confiar en la carne, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él cumplía con todos los requisitos. Y dice así la palabra: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Cumplía con todo, con todas las normas que pedía la ley, con todos los requisitos que pedía la ley, pero dice, mi confianza en eso. ¿Por qué? Porque no liberta del pecado. No hay una liberación, una verdadera circuncisión, solamente de letra, exterior, pero nosotros queremos la interior, de nuestra mente, un cambio de vida, como dice la palabra. Nuestra gloria es Cristo. Esa es la verdadera circuncisión, y así también tenemos que mantener circuncidado a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Nosotros tomamos la cruz, peleamos, combatimos contra Satanás en nuestra mente, la forma de tomar la cruz, ¿y qué pasa? Transforma nuestra vida, quita el prepucio. Amén.